de lo que ha sido el último informe del Observatorio Social de la Deuda, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA con respecto a los niños y adolescentes y la seguridad alimentaria. Bueno, este es un informe que da cuenta de los últimos 14 años de un índice de inseguridad alimentaria que reporta que en estos 14 años nunca tuvimos menos de un 20% de niños con vulnerabilidad en el acceso a los alimentos, con dos picos importantes, uno en el 2020 con un 37% y el segundo pico en el 2024 con un 35.5%. Ujú. Esto quiere decir que en el año pasado alrededor de 4 millones de chicos vivían en hogares que sus padres reconocían que tenían poca cantidad de alimentos, de baja calidad, que habían bajado la cantidad de comidas, de ingestas, e incluso en un 15% de estos chicos, prácticamente la mitad, había episodios de hambre, es decir, que no les habían dado de comer por problemas económicos. Los principales factores asociados son la monoparentalidad, hogares con un solo jefe o jefa de hogar, que en general son de estatura femenina, hogares que tienen adultos de referencia insertos en la informalidad, en la precariedad laboral, en el subempleo, o que son pensionados o jubilados, Ujú. y los principales factores protectores de la inseguridad alimentaria son la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que se valorizaron y que tienen mayor efecto en un contexto de baja inflación, y la escuela. Ir al colegio también es bastante protector de la vulnerabilidad alimentaria. Claro, claro. Hoy, ¿cuál es la situación o qué región hoy está atravesando la peor situación en torno a la inseguridad alimentaria? Bueno, siempre el NOA y el NEA son las regiones que tienen las incidencias más altas, pero los niveles de cobertura, digamos, el nivel de cantidad de niños afectados siempre están en las áreas metropolitanas, en los cordones de las grandes ciudades de la Argentina, principalmente en el Gran Buenos Aires, en el Gran Tucumán, en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario, es donde hay mayor concentración de esta población vulnerable. Ujú. Lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo, tarjeta alimentar o programas Mm. provinciales, marcaste que son o un Son factor que protectores. son protectores. ¿Cómo está la situación hoy y cuál fue el mejor momento? Bueno, la asignación universal hace 14 años que está, y en realidad siempre fue algo que de alguna manera es un colchón para los sectores sociales más vulnerables. Ocurre que siempre tuvimos la posibilidad de evaluarla en contextos de alta inflación, ¿no? Sobre todo Ujú. en los últimos años. Con lo cual, recién en el 2024, con la merma de la inflación, este sistema de protección tiene un efecto significativo en términos estadísticos. Con lo cual se supone que en la medida en que tengamos menos inflación, va a ser mejor el efecto que va a tener en la medida en que sea valorizado, pero tenemos que tener en cuenta que nunca la asignación universal por hijo estuvo pensada para suplir los ingresos de los hogares. Entonces Claro. es muy importante considerar que el mayor factor en términos explicativos de la inseguridad alimentaria es la precariedad laboral, la informalidad, que sin duda son sectores sociales que no han tenido una recomposición salarial acorde al sector formal de la economía, y que lo que vamos observando es que cada vez más los padres de estos niños están en una situación de mucha precariedad en el empleo. Muchos de estos padres se inventan su propio trabajo e incluso trabajan en microempresas de muy baja productividad. Ujú. ¿Hay políticas públicas para enfrentar esta situación? ¿Hay programas que se sostienen a lo largo del tiempo para enfrentar esta problemática? Son poco efectivos, ¿no? Las que están orientados específicamente a la alimentación, como pueden ser los programas escolares, la realidad es que han mostrado tener una muy baja calidad de alimentación, y parte de la problemática que tenemos de la inseguridad alimentaria no es únicamente la desnutrición infantil, sino la obesidad y el exceso de peso, que como sabemos, de alguna manera después determina que los chicos tengan en la vida adulta enfermedades crónicas de difícil tratamiento. Ujú.
Por Con lo ulti- cual tenemos ahí una deuda muy importante en términos de cómo garantizamos una alimentación de calidad en los espacios escolares, Claro. algo que otros países de la región han logrado y que nosotros no logramos porque evidentemente no aplicamos las guías alimentarias, no garantizamos una alimentación de frescos en el espacio escolar, y lo que ofrecemos es una alimentación muy similar a la que tienen los niños en sus hogares, ¿no? Que es con base en harinas, en pastas, en arroces y en carnes con mucha grasa. Estamos hablando con Yanina Tuñones, investigadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA acerca de la inseguridad alimentaria en niños, niñas y adolescentes. La escuela como única esperanza en algunas regiones, en algunas familias, como la cuestión alimentaria, ¿no? La escuela para los niños es lo principal. Por supuesto que en otras poblaciones aparecen los comedores comunitarios, sobre todo en la población de adultos mayores, pero los niños fundamentalmente la escuela es el segundo espacio de alimentación además del hogar, ¿no? ¿En qué contexto se dan también estas situaciones? ¿Cómo son las familias? Hablaste que principalmente afectan a madres solteras. ¿Cómo es el contexto? No, los hogares monoparentales de jefatura femenina son los más vulnerables y los hogares de 5 y más personas, o Ujú, sea, los hogares numerosos. claro. En un contexto, digamos, recesivo, los ingresos tienen que repartirse en muchos más miembros y por lo tanto también afectan la cuestión alimentaria. Lo que tiene... Tengamos en cuenta también que, sí, No, 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 tengamos en termina. cuenta que la canasta de servicios y de alimentos en la Argentina ha cambiado. En ese punto los hogares tienen muchos más gastos en servicios, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en la luz, con lo cual también ahí hay una depreciación de la cuestión alimentaria, ¿no? Porque hay una recomposición del gasto de los hogares y los servicios públicos aparecen como un gasto importante. Lo que tiene que ver con las clases sociales, ¿cómo fue variando? Empezaron a observar también. Bueno, sin dudas los sectores sociales más empobrecidos son los más vulnerables, pero ya desde la pandemia se observa que las clases medias bajas Ujú, empiezan a tener problemáticas de inseguridad alimentaria. De hecho, en el contexto del 2020, muchos sectores de clases medias bajas recurrieron a los comedores comunitarios a retirar comida, cosa que fue algo novedoso de la Argentina. ujú. Y creo que esas prácticas, esas estrategias se han mantenido en estos últimos años. Yanina, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba Yanina Tuñón, es investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que depende de la UCA, la Universidad Católica Argentina, con respecto a la inseguridad alimentaria en las infancias, en niños, niñas y adolescentes en la República Argentina. El informe elaborado que salió en las últimas horas data o tratan de marcar entre la evolución desde el 2010 al 2024, con picos, como lo marcaba muy bien, tanto sea en el año 2020 en el marco de la pandemia, como en este año 2024, una situación muy, pero muy compleja. Y atención